Buenas tardes a todos nuestros asociados, a las personas que están conectadas, a aquellos amantes de la academia y que les gusta mantenerse siempre actualizados. Bienvenidos a este espacio de la Asociación Colombiana de Derecho Disciplinario que hemos llamado Disciplínate, el hábito de estudiar derecho disciplinario o asuntos disciplinarios. Nos acompañan el día de hoy el doctor Juan Carlos Novoa, nuestro presidente de la Asociación Colombiana de Derecho Disciplinario, doctor José Omar, bienvenido, secretario general de la Asociación de Disciplinarios, y mi nombre es María Carmenza Valverde Pineda, que tengo el honor de moderar este pequeño espacio que vamos a tener de temas académicos, de temas de actualidad. Es nuestro primer espacio que vamos a hacer abordando un tema muy importante y es respecto a cómo está el derecho disciplinario el día de hoy, la potestad disciplinaria, la acción disciplinaria para aquellas personas que son funcionarios públicos de elección popular. Un tema que, como todos sabemos, está muy en boga, se ha conversado. Recientemente ha habido un par de conversatorios, de congresos nacionales e internacionales en los cuales este tema se ha tocado. Y pues entrando en materia, vamos a hablar de este punto tan importante y creo que es importante también hacer un pequeño contexto relacionado a esta potestad disciplinaria y lo que a través de los años por la autoridad máxima, en este caso, que es la Procuraduría General de la Nación, que por el rango y la calidad que tienen estos servidores públicos, tiene la competencia preferente para conocer estas investigaciones que surjan de alguna ilicitud, de algún hecho irregular en el que puedan estar inmersos este tipo de personas, estos sujetos disciplinables que son los servidores públicos de elección popular. Y tenemos dos tiempos, tal vez un antes y un después, que los que estamos en la materia disciplinaria lo conocemos, y es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le fijó unos retos y unos temas muy valiosos y muy importantes que yo creo que finalmente ha robustecido el derecho disciplinario, y es este antes que en algún momento fue pacífico. Podemos hablar que antes del 2022 el tema había respeto, había claridad en relación a la competencia que tenía la Procuraduría General de la Nación para conocer de las investigaciones de estos casos puestos en conocimiento, bien sea que hayan tenido origen administrativo o penal, pero que directamente impactaban este manual de correcto funcionamiento del Estado, que es el Código General Disciplinario, en su momento pues el Código Disciplinario Único. Entonces, antes había esta, como decíamos, esta claridad, la precisión, había mucho respeto, se acataba incluso sin mayores reparos, claramente agotando todas las instancias que de la defensa y el debido proceso eran pertinentes cuando salían estos fallos, que en los casos que fuera un fallo sancionatorio, pues con la inhabilidad de la destitución, claramente existía la garantía de poder hacer también la revisión de estos fallos. Pero posterior a este hito disciplinario, que es el fallo de la Corte Interamericana, dice, bueno, señores disciplinarios y los que ejercen la acción disciplinaria, vamos a dar una serie de garantías adicionales. Respecto a esto, pues claramente el ordenamiento jurídico colombiano movió todo su aparato para que desde el punto también de la legalidad y la constitucionalidad pudiésemos hacer o se pudiesen hacer los ajustes pertinentes para cumplir con los principios procesales, garantistas, que traía como punto focal este fallo de la Corte Interamericana. Entonces, doctor José Omar, ¿en qué vamos respecto a este tema? Bueno, con el cordial saludo para todos los asociados. Este es un espacio creado precisamente para que compartamos estos escenarios y pues se hace primeramente para ustedes y obviamente para aquellas personas que se interesan por esta expresión del derecho sancionatorio. Un cordial saludo a mi doctora Menchi, a mi doctor Juan Carlos, nuestro presidente. Pues qué bueno estar aquí en este escenario académico. Desde que nos propusimos en la asociación jalonar, construir derecho disciplinario, siempre lo pensamos que lo primero que debe estar presente es la academia. La academia es la que jalona desde un punto de vista neutral
muchos aspectos que sirven para terminar de construir este derecho disciplinario. Entrando ya en materia, pues pareciera que llegamos a un punto, pareciera solventada la situación, pero nos toca otra vez retomar, y eso es tal vez lo que se suscita con este tema de la responsabilidad disciplinaria y la posibilidad del ejercicio de la potestad disciplinaria respecto de los servidores de elección popular. La doctora Menchi nos ubicaba en un momento puntual, un parte, digamos, en la historia del derecho disciplinario, esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero yo quisiera ir un poquito más allá, y es que en estricto sentido, el hito jurisprudencial que marca el rompimiento de esta visión pacífica a lo que concebimos hoy en día fue la sentencia del Consejo de Estado que analiza la legalidad de los fallos disciplinarios contra, en ese momento, alcalde Gustavo Petro. Y es algo que siempre hemos defendido nosotros desde la institucionalidad. El ordenamiento jurídico interno disciplinario, el ordenamiento jurídico nuestro es el que le restablece los derechos políticos bajo el estándar que manejábamos al alcalde en ese momento. Es decir, si uno quisiera hacerse una pregunta sencilla, ¿quién habilitó para que hoy Gustavo Petro sea nuestro presidente? Pues fue el Consejo de Estado. Ya posteriormente fue que hubo la sentencia de la Corte Interamericana. Pero amén de eso, efectivamente, antes de esa sentencias significativas de control de legalidad respecto de la ex senadora Piedad Córdoba, que en paz descanse, y otros antecedentes, pues obviamente uno visualizaba una postura pacífica y respetuosa de la institucionalidad desde la jurisdicción contenciosa administrativa. Muchos fallos contra servidores de selección popular en control de legalidad fueron absueltos y en ningún momento se puso en tela de juicio la competencia de la Procuraduría. Viene a darse precisamente en esa sentencia del año 2017. Ese como un primer referente, y quiero traerlo a colación, primero por esa situación de que fue nuestro ordenamiento jurídico el que protegió los derechos, pero también un punto inicial que es tal vez lo que nos va a atar la conclusión final a la que vamos a llegar, y es que aparece el primer exhorto de la jurisdicción contencioso administrativa. Señor legislador, ojo que la Procuraduría, aunque el Consejo de Estado hace como una excepción, tiene competencia para investigar servidores de elección popular, pero siempre que estemos frente a actos de corrupción. Pero sin embargo exhorta al legislativo y a la misma Procuraduría para que haya un ajuste normativo respecto de esa competencia, respetando la Convención Americana de Derechos Humanos. Ese es el primer exhorto. Nos vamos al escenario de un exhorto tácito, por decirlo de alguna manera. Sentencia de el 8 de julio del 2020, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Gustavo Petro versus Colombia. Situación puntual, dos lineamientos. Violación al principio de jurisdiccionalidad. La Convención 23.2, solamente se pueden limitar derechos políticos a través de condena por juez penal. Interpretación literal y exegética de esa norma. El Estado, la autoridad disciplinaria, para este caso Procuraduría, es una autoridad administrativa, no está legitimada para limitar esos derechos políticos. Segundo, entre líneas, violación de parcialidad objetiva, debe diseñarse un procedimiento en el cual haya separación de investigación y separación de juzgamiento. A partir de ahí se suscita todo este tema. Ahora sí aparecieron defensores de la convencionalidad, y bienvenidos, es un estándar de justicia internacional, nadie va a negar eso. Pero antes, por eso la pacificidad que uno puede decir. Aparentemente. Pero luego de la sentencia, inclusive mire que la del Consejo de Estado pasó como que no le pararon muchas bolas, pero como fue un tribunal internacional, entonces claro, esto agitó los mares y ya esas aguas mansas ya no fueron tan mansas y eso, podcasts, columnas y acabemos con el derecho disciplinario, acabemos con la Procuraduría. No. Por fortuna, y en eso sí tenemos que ser muy claros, es que antes de y después de, la Corte Constitucional ha mantenido una línea férrea en la cual ha sostenido que primero, en exámenes de constitucionalidad en estricto sentido, y luego en ese bloque de constitucionalidad donde le suma la Convención, claramente determina que la Procuraduría sí tiene competencia para
disciplinar a servidores de elección popular. Y ahí viene el tercer exhorto, sentencia C030 del 2023, fundamental. Analiza la constitucionalidad de dos normas puntualmente, digamos de la ley 1952, pero obviamente con las modificaciones de la 2094. Facultades jurisdiccionales de la Procuraduría para el ejercicio de la potestad disciplinaria y algunas normas referidas al recurso extraordinario para ese momento de revisión. Entonces ese es el panorama, eso es lo que estamos ahorita. Lo que nos convoca a este espacio académico es que estamos en un escenario de inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque si bien hay una línea férrea en la Corte Constitucional de defender la competencia de la Procuraduría, por el otro lado, en la jurisdicción contenciosa administrativa no sucede lo mismo. Y encontramos unas decisiones del Consejo de Estado que llevaron ese control de convencionalidad a decisiones que fueron adoptadas por la Procuraduría cuando no se tenía ese referente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Podríamos decir ahí, doctor Omar, para pasarle acá la palabra al doctor Juan Carlos, tenemos entonces, podríamos hablar de un choque de trenes, que también es algo que está muy en boga, porque esa incertidumbre jurídica, tal vez, y para aquellos que están también en el ejercicio de la acción disciplinaria, no como operadores disciplinarios, sino también aquellos que están en el rol de ser abogados, de los que tienen procesos disciplinarios, que es un grupo importante y que se ven en el día a día con este reto de ¿qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Qué debemos hacer? Entonces, doctor Juan Carlos, ilústrenos un poco respecto a este tema y ese gran debate. ¿Es o no es un choque de trenes? ¿Se contrapone la convencionalidad con el concepto de constitucionalidad también? Bueno, muchísimas gracias, querida doctora Menchi. Un saludo especial, por supuesto, al doctor José Omar Ortiz, secretario de la Asociación Colombiana de Derecho Disciplinario, y por supuesto a todos los que nos siguen a través de las redes, a través de este medio, que en buena hora se ha pensado en este espacio académico bautizado como Disciplínate, muy sugestivo el nombre, que nos obliga a estar al tanto de estos temas y que, como ya se decía, queremos compartir con primeramente con todos los asociados y por supuesto con toda la comunidad académica, jurídica que se dedica a este tema. En cuanto al tema que hoy nos convoca, por supuesto que podríamos decir coloquialmente, hay un dicho de la sabiduría popular que enseña que el hierro se forja al fuego. Y hoy el derecho disciplinario y su institucionalidad, especialmente la Procuraduría, se está forjando al fuego, porque está bajo fuego vivo, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, pues lo que vamos a tener como resultado para tranquilidad de todos, a pesar de del calor que genera este fuego, es que vamos a tener una gran pieza, una pieza hermosa, mucho más esbelta, que será un derecho disciplinario mejorado. En cuanto a este tema de los elegidos popularmente, el poder disciplinario sobre ellos, creo que hay que tener en cuenta un aspecto que tal vez es el que ha generado lo que has denominado, Menchi y doctor Omar, el choque de trenes o el choque de vagones entre las jurisdicciones, la jurisdicción constitucional y la contenciosa administrativa. Hay un elemento que hay que tener en cuenta para poder determinar y solucionar en cierto modo este asunto, que en últimas termina generando inseguridad jurídica. Total. Y es cómo ingresa el sistema interamericano, ya sea la Convención Americana, el Pacto de San José, ya sea las decisiones de la Corte Interamericana,
a nuestro ordenamiento jurídico interno. Y aquí no hay que perder de vista algo que es fundamental y que quiero decir, en una sentencia reciente ahora del Consejo de Estado, de alguna de sus subsecciones de la sección A, pues prácticamente no hace alusión en absoluto a este tema, que es el que, vuelvo y digo, es el determinante para comprender y solucionar el problema. Y es que el control de convencionalidad, del cual se habla tanto y del cual se requiere tanto por parte del sistema interamericano, no solamente de los jueces, sino de todas las autoridades del Estado, ese control ex oficio de convencionalidad solo se puede dar dentro de cada país, no hablemos solo de Colombia, sino de acuerdo al bloque de constitucionalidad que tenga ese país. A la sazón, para el caso colombiano, el doctor Omar citaba una sentencia importante, la C030 del 23 de la Corte Constitucional, que es una sentencia producida como la cerveza. La cerveza hay que dejarla fermentar y es una sentencia con gran lúpulus que la hace gran cerveza, amarga, sabrosa diríamos. Y es que aclara muy bien que el control de convencionalidad en Colombia solo se puede hacer de acuerdo al bloque de constitucionalidad. ¿Y quién fija el bloque en Colombia? La Corte Constitucional. No lo hace ninguna otra autoridad. Por tanto, si ya la Corte Constitucional estableció cuál es el bloque constitucional de este tema, y es, palabras más, palabras menos, que la Procuraduría General de la Nación sí tiene competencia para investigar y juzgar a los elegidos popularmente, con un aditamento que me parece saludable, y es hacerle un control de legalidad a las sanciones antes de que se puedan ejecutar. Ese tal vez es el añadido que se ha hecho últimamente, por eso digo que se ha venido fermentando la jurisprudencia de la Corte. Es en esos términos, eso no puede discutirse, ni por una alta corte, ni por ningún juez, ni por la misma Procuraduría, ni por ninguna otra autoridad. En buena hora también tenemos la sentencia reciente de la sección quinta del Consejo de Estado, que resolvió una tutela y que hubo discusión y que hubo la necesidad de llamar con jueces y mayoritariamente se pliega al Consejo de Estado, en esa sección por lo menos, a esta idea central de que nos enseña que el control le sigue al bloque y no al contrario. No es un bloque de convencionalidad, el bloque es de constitucionalidad. Y para elevar un poquito la discusión, es precisamente hoy, dicho por los grandes teóricos de la filosofía jurídica, que la aceptación a rajatabla del convencionalismo es el inicio o el síntoma más claro de la muerte del constitucionalismo. Es que es curioso que los constitucionalistas son los primeros en darse ese golpe de pecho, cuando realmente uno de los signos del postconstitucionalismo, ya no se habla de neoconstitucionalismo, sino de post, como si hubiéramos superado el constitucionalismo. ¿Por qué? Porque se está entregando la soberanía jurídica a unas instancias que ni siquiera conocemos. Es más, yo le quiero preguntar a los que nos siguen, ¿saben cuál es el nombre de los magistrados de la Corte Interamericana? Yo no me lo sé. ¿Y eso qué hace? Que eso sea ajeno, sea extraño. Por eso su incorporación debía hacerse a través de los canales nuestros. Es un poco así como hablábamos antiguamente cuando el fallo de San Andrés y Nicaragua, de la soberanía territorial. En esto estamos hablando de soberanía jurídica, ¿de acuerdo? Entonces, para aportar a este conversatorio, creo que ese punto jurídico es el que en cierto modo determina el choque entre ambas jurisdicciones. Incluso en el mismo Consejo de Estado me parece una pena
que en un tema tan delicado, Muy importante, lo conversábamos ahorita. perfectamente, un tema tan complejo y tan delicado, porque es que no estamos hablando de si disciplinamos o no, y entiéndaseme bien, a los porteros o secretarias. Estamos hablando de disciplinar alcaldes, gobernadores, congresistas, diputados, concejales. Entonces, es un tema que no solamente incumbe a ellos, obviamente, para que ellos tengan certeza de lo que, de lo que se les viene, sino el pueblo que los eligió. Es que no podemos generar esa zozobra. Por ejemplo, este alcalde que ha sido restituido de sus derechos políticos, pues muy seguramente pretenderá volver a la arena política y mover a sus electores. ¿Y qué tal que después venga una tutela, como ya ocurrió en otros casos, y lo tumben? Eso realmente es una pena, es una tragedia que no se hayan puesto de acuerdo en estos temas tan sensibles. Muy importante porque además yo creo que el Estado colombiano en general y la ciudadanía ha sido muy respetuosa siempre de la institucionalidad y confiamos, porque pues nos incluimos todos y pues más nosotros siendo pues abogados y que estamos educados en las leyes, un respeto, un reconocimiento mucho a las decisiones que toman las altas cortes. Entonces pues claramente las altas cortes son los estandartes que nos van dando la guía, la luz de hacia dónde debemos hacer, porque además en torno a la ley también se tiene que entender cuál es el espíritu de la ley. Y claramente sabemos que hay un bien inmaterial de pronto que tiene el derecho disciplinario detrás y es ese correcto funcionamiento, es ese hacer bien las cosas, porque además no olvidemos, y yo soy una convencida de eso, y es que ese mandato que da el pueblo además es pidiéndole, ustedes son los que están allá, ayúdenos a que como país salgamos adelante. Entonces, esa responsabilidad a la vez que tiene el derecho disciplinario, que tiene la acción disciplinaria, la autoridad disciplinaria, de velar y ser los representantes del pueblo, de, venga, ustedes escogieron a alguien, claramente hagamos todo lo posible para que esa persona actúe de manera correcta, no haya hechos relacionados a corrupción y pues si en el momento que los haya, hay una autoridad que debe ejercer ese control. Y es en lo que estamos pues en este debate. Finalmente, en este espacio de hoy, que es uno de nuestros primeros ejercicios y en este tema tan importante, pues debo pedirles acá, haciendo honra pues del tiempo y de todo en lo que estamos, para que vayamos cerrando un poco esta pequeña discusión. No será la única que tengamos, vamos a hacer el segundo capítulo respecto a este tema del régimen disciplinario para servidores públicos y es generando un cierre de la conversación de hoy como academia y en este espacio que estamos aquí como académicos y estamos debatiendo. Qué chévere y gracias a todos también por las interacciones que estamos teniendo. Vamos a ir tomando nota de algunos cuestionamientos que han surgido respecto a esto y en este segundo capítulo los podemos abordar. Y es ya manera de academia, vemos soluciones, qué soluciones podríamos ir construyendo, haciendo la acepción, como decía el doctor Juan Carlos, forjados en el proceso, tanto de esa cerveza que se va consolidando y va haciendo, pero también como este fuego en el que estamos, lo que va a permitir es afinar, pulir. Entonces, ¿cuál sería un par de conclusiones para este espacio de hoy? Como les digo, no será el definitivo y esperamos contar con el tiempo y con el conocimiento del doctor Juan Carlos y del doctor José Omar para que hagamos nuestra parte 2 respecto a este espacio de hoy. Entonces, ¿cómo puede contribuir la academia? ¿Qué soluciones vemos? ¿Cuál es nuestro rol también como académicos y desde los que son más expertos pues, en el tema disciplinario para contribuir a este tema? Bueno, mi doctora Menchi, yo considero que estamos en un momento muy importante. Hay que reconocerle a la doctora Margarita Cabello que pues ella recibe el problema, trata de solucionarlo. Yo los invito a los asociados y a los que están participando en este evento académico de que se lean la exposición de motivos de la Ley 2094, sobre todo en este tema de la convencionalidad. Es un trabajo muy bien hecho, muy bien desarrollado, muy juicioso y es un contexto muy importante.
Entonces, miren cómo ella asume la Procuraduría y rápidamente le toca presentar un proyecto de ley y pues lo enfocó puntualmente a cumplir con la sentencia y ese es un objetivo que ella se trazó y consideró que la mejor manera era hacerlo a través del otorgamiento de facultades jurisdiccionales, pero como el doctor Juan Carlos lo anticipaba, generar el control jurisdiccional. Es que finalmente eso que declaró inexequible la Corte, pues la verdad, mire que el examen fue tan sencillo. Artículo 116, para que haya otorgamiento de facultades jurisdiccionales, esas facultades primero deberían estar en la rama judicial. No es el caso, la potestad disciplinaria siempre estaba en la Procuraduría. Esa atribución de funciones jurisdiccionales resulta contrario a la norma constitucional. Punto. No se metió más en nada. Pero eso realmente, si todavía se mantiene, y tal vez por eso es que las sentencias C030 se ocupan más es del recurso de revisión que de las mismas facultades jurisdiccionales. Entonces, en ese orden de ideas, mire que ya uno no le puede negar bondades a la 2094 frente al tema. Es que generar un control a través del recurso llamado anteriormente extraordinario de revisión con una situación puntual, no ejecutoria, no ejecución, hasta tanto no la jurisdicción no se pronuncia. Entonces, ahí hay una contribución importante. Súmese a ello la creación de una sala de juzgamiento de elección popular, que no depende nominalmente del procurador, sino que tiene que ser a través de un concurso de méritos. Los que ocupen los 3 primeros lugares serán los miembros de esa sala y los remanentes harán parte de la sala de doble conformidad. Entonces vemos que aquí hay una norma que ya concibe unas garantías. Dejemos de lado el tema de las facultades jurisdiccionales, eso ya no existe. Pero hoy en día, y si a eso le sumamos que la misma Corte Constitucional en la sentencia C030 limitó para entender la necesidad y la rapidez y la prontitud con que toca restablecer los derechos o finalmente pronunciarse sobre los derechos políticos, determinó que será para los electos popularmente que estén en el cargo y con un antecedente reciente, el potencial elegido popularmente que va a asumir el cargo. Entonces, ese escenario nos permite entender que la 2094 tiene unos instrumentos normativos de protección de ese principio de jurisdiccionalidad. Y si a eso le sumamos el avance que ha habido con separación de roles, pues consideramos que hay una norma que respeta esas garantías tanto convencionales como constitucionales. Sin embargo, no podemos dejar de lado, primero, nuestro Consejo de Estado, Jurisdicción Contencioso Administrativa, nos hizo un exhorto desde el año 2017, no ha pasado nada frente a eso. Un exhorto taxativo, tácito que hace la Corte Interamericana en su sentencia, señores, Estado colombiano, revise su ordenamiento jurídico frente a estas situaciones. Y ahora, a pesar de que la Corte Constitucional reconoce la competencia de la Procuraduría para investigar y sancionar servidores de elección popular, también exhorta al Congreso de la República para que emita una norma especial y eso no nos debe inquietar ni mortificar, por el contrario, pues nosotros tenemos regímenes especiales, régimen especial de los congresistas. Y ahora quiero retomar la oportunidad que tenemos ahora para responder puntualmente a la inquietud de mi doctora Menchi. Va a iniciar un nuevo periodo constitucional del nuevo procurador. Un procurador que ya ha hecho unas manifestaciones de que uno de los temas a revisar precisamente es la responsabilidad y el ejercicio de la potestad disciplinaria respecto de los servidores públicos. Pues el escenario para la academia está ahí. Pero yo en otros escenarios lo que he dicho es que si uno observa, y por eso empecé por ahí, a la Procuraduría la han dejado sola. Como si el problema de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos solo afectara al derecho disciplinario. Pero es que esa sentencia, si se mantiene así como está, afecta toda la arquitectura institucional nuestra. Acciones de pérdida de investidura, ampliación, nulidades electorales, en fin. Entonces, esto tiene que ser una convocatoria. Entrando en otras materias, claro, se va extendiendo. los procesos de responsabilidad fiscal.
No sonó la alarma, No sonó la alarma, pero pero... vamos a tomarnos unos 5 minuticos Entonces más quiero dejarlo ahí en ese escenario para simplemente hacer. presentado para que el doctor Juan Carlos también, desde ya como presidente de la asociación, presente como esas situaciones que en algún momento pues hemos considerado por ahí en algún cafecito ya interno nuestro, que pueden recoger todo esto y, como usted dijo, encontrar una versión mejorada, ojalá aprovechando esta coyuntura que se nos está presentando. De acuerdo, y en línea de lo que ha expuesto ya el doctor José Omar, querida Menchi, yo quiero aprovechar esta ocasión y este primer ejercicio de disciplina para decir que la Asociación Colombiana de Derecho Disciplinario está pensando en colaborar desde luego en la institucionalidad con sus visiones sobre este tema, que se puede decir de manera muy sencilla también y muy corta, y es que em, todas las cortes han exhortado al Congreso de la República. Y esto es muy significativo, porque la solución entonces no está en la jurisprudencia, sino en el órgano político del Estado colombiano, que es el Congreso de la República. Si las cortes tuvieran la última palabra y la solución, por tanto, pues no exhortarían al Congreso de la República. Es necesaria su intervención. Por esa razón, es muy conveniente que eh, se establezca un régimen especial entendido como un capítulo más al Código General Disciplinario, así como hay régimen especial para la rama judicial, para los notarios, pues ¿por qué no un régimen especial para los elegidos popularmente? Y este ejercicio obviamente tendrá que promoverlo porque la iniciativa de lo político en este caso le corresponde a la Procuraduría General de la Nación. Entonces, en ese sentido, debe liderarlo la Procuraduría, la academia debe acompañarle, las cortes también deben convocarse, por supuesto, para llegar a construir ese capítulo especial en el Código General Disciplinario sobre los elegidos popularmente. ¿Y cómo lo vemos? Y compartamos esto, lo que hemos dicho en intimidad, compartámoslo ahora en público. Un régimen especial sencillo, con términos cortos, Claro. a la forma como se hace en la nulidad electoral que la Constitución misma establece, que esos procesos no pueden demorar más de 6 o un año máximo, por lo que ya habíamos hablado, porque aquí están en ciernes también derechos políticos de los que eligen. Entonces ellos deben tener certitud de si su alcalde o gobernador debe continuar o no. Así es. Procedimiento corto, ¿y para eso qué se necesita? Pues un procedimiento oral. Yo quiero decir esto y que se me entienda bien. Procurador que no sepa llevar una audiencia pública, pues que se dedique a otra cosa. Porque los procuradores, así como en la antigüedad, Aristóteles decía que el escenario natural del derecho es la audiencia, pues volvamos a esa audiencia. Y mire que en los otros sistemas, todos van a la oralidad. Nosotros, y esto de pronto puede ser un lunar de la 2094, es involucionó a la escrituralidad. No, por el contrario, todos los procesos de los elegidos popularmente deben ser orales y no más de un año. ¿Con qué régimen sustancial? Pues con el que ya tenemos. El procedimental es ajustar unas tuercas y añadirle, por supuesto, el control de legalidad, un control corto también, un control corto, para lo cual por eso hay que convocar a las cortes para saber en dónde se haría ese control corto para tener certitud, seguridad jurídica en estos temas. Bueno, creo que llegando a nuestro fin del capítulo 1 del día de hoy, creo que hay unas conclusiones muy interesantes. Finalmente tenemos una buena herramienta, se ha trabajado de manera juiciosa, habrá que hacer los ajustes, importantísimo porque aquí no hay islas respecto a los que estamos involucrados en el tema disciplinario. Están las altas cortes con toda su autoridad y conocimiento, está la cabeza del Ministerio Público, en este caso en cabeza principal de la Procuraduría General de la Nación, está la academia con un compromiso, una responsabilidad muy importante porque, pues entre otras cosas, para eso están los que se llaman o se denominan expertos y que conocen y que han trasegado en este tema del disciplinario por tiempo, con la madurez
que hoy está, que podemos claramente y se debe hacer los ajustes para que ahí sí volvamos de pronto a épocas pacíficas en que el ejercicio sigue, Claro. la tarea sigue, vamos a continuar teniendo este liderazgo y la responsabilidad a su vez que deberán también asumir y entender. Es que es también muy importante que el que llega a este tipo de corporaciones o de cargos y todo entienda también que tiene un compromiso con su elector, que tiene un compromiso con aquel cumplimiento de políticas públicas, porque es que esto es un tema más que va también con un objetivo final y es de sacar adelante este país maravilloso que tenemos nosotros, pero que se entienda también que como servidores públicos, los que en algún momento tengan esa calidad, entiendan este tipo de responsabilidades, pero que a su vez sepan que tienen todas las garantías, tienen un régimen claro, saben por dónde transitar y navegar, que aunque haya momentos difíciles o arduos o todo, hay unas reglas de juego claras. Y yo creo que eso es a donde también se debe partir y forma parte también de esta estabilidad que debe tener nuestro sistema jurídico, en este caso, esta área del tema disciplinario. Entonces, doctor Juan Carlos, muchas gracias, doctor José Omar, Muchas a gracias. ustedes también que estuvieron ahí conectados y muy juiciosos. Los canales de comunicación de la asociación están abiertos. Tenemos nuestra página web de la Asociación Colombiana de Derecho Disciplinario. Utilícenlo. Ahí tenemos nuestro correo de contacto para que temas que quieran que abordemos a futuro los vamos a hacer acá. Si quieren venir, bienvenidos sean también. Claro, invitar a los Invitamos a nuestros asociados a tocar temas importantes. Ahora veníamos hablando que este tema del derecho sancionatorio o de todos los ámbitos Disciplinario. sancionatorios son muy amplios y aquellos que también les gusta el fútbol, hoy veníamos hablando del tema, esto, hay un tema ahí que también podríamos abordar más adelante. Entonces, para todos, feliz término de tarde y nada, seguimos aquí conectados con disciplina. No se les olvide. Gracias.